Apreciados estudiantes de grado octavo, reciban un fraternal y caluroso saludo de parte de sus docentes de religión, Liney Salas Flores, y quien les habla en esta oportunidad, Sandra Verdugo Díaz. Inicio mi intervención recordando el valor del año en la SEC, la perseverancia, el cual es fundamental para alcanzar cada una de nuestras metas y proyectos. Igualmente, el valor que estamos trabajando en este mes, el, de la, el del esfuerzo, con la siguiente reflexión. Las cosas se logran poco a poco con esfuerzo, enfrentándolas. Al éxito no se le espera, se le busca. La invitación entonces es a vivenciar en cada una de nuestras situaciones cotidianas este importante valor del esfuerzo, luchar para alcanzar cada una de esas metas que nos hemos propuesto en nuestra vida personal y escolar. En esta oportunidad abordaremos las temáticas, las manifestaciones y dimensiones del hombre y los valores y roles del grupo. Para entender estos temas debemos tener claro lo siguiente. Dimensiones. Cuando se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser humano, normalmente se hace referencia a las distintas esferas de la existencia de la vida humana, es decir, a las diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra existencia y que podemos cultivar en un mayor o menor grado. Valores. Son cualidades específicas que los sujetos le confieren a los objetos o a los sujetos. Y es a través de ellos que les podemos dar importancia o no a estos objetos. Pero también comprende los sucesos o los acontecimientos que vive el ser humano. Manifestaciones. Es una expresión que se da a conocer, que se exterioriza, ya sea de sentimientos, emociones, ideas, etc. Las manifestaciones culturales de una comunidad son sus expresiones artísticas, su poesía, su música, sus danzas, sus costumbres, tradiciones y todo lo que exprese su sentir y modo de vivir. Roles. Función o papel que cumple alguien o algo. Como rol social, el conjunto de comportamientos y normas que una persona puede tener o adquirir de acuerdo con estatus de la sociedad. Se trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el nivel social y el nivel cultural. Pero introduzcámonos en la temática que nos compete. Hablaremos entonces de las dimensiones. Sabemos que el ser humano está compuesto por una serie de dimensiones que le van a permitir su interacción y su vida en sociedad. Dentro de estas dimensiones vamos a abordar la dimensión social. Esta se refiere a la habilidad de relacionarte con otras personas. Se obtiene mediante una comunicación que implique una escucha activa, así como la puesta en práctica de actitudes asertivas y empáticas con los demás. Por naturaleza, el ser humano desde su nacimiento ha estado en constante interacción con el otro, con la familia, con los amigos, y a medida que vamos creciendo en edad, esta dimensión se va fortaleciendo un poco más. La cultura requiere de socialización. Sin sociedad, pues no hay cultura, no hay identidad personal y se pierde el sentido de la humanidad. A través de sus estimulantes discursos escritos y orales, pero sobre todo a través de la personificación de una conducta, se demostró que la humanidad necesita la nobleza y desarrollar su propia visión de humano, de lo que debería relacionarse o de lo que debería ser o conocerse como relaciones sociales. Por tanto, la dimensión social del ser humano es fundamental para abordar esta temática. La dimensión corporal es la que se ocupa del cuerpo del niño y del adolescente, en la interacción consigo mismo, con nosotros y en la acción constructiva del mundo. Al igual que la dimensión social, pues la dimensión corporal la vamos desarrollando a medida que vamos avanzando en años.
Es la base de las demás dimensiones, teniendo al cerebro como el órgano central a partir del cual se configura el desarrollo. Se refiere a crecer, a madurar, es decir, a lo físico madurativo. La dimensión corporal va a hacer énfasis en el desarrollo que se tiene desde la niñez en el cuerpo y con el cuerpo, a fin de reconocer al otro y ser presencia para este a partir de la corporeidad, incluyendo también la posibilidad de participar en procesos de formación y desarrollo tanto físico como motor. La dimensión espiritual reconoce nuestra búsqueda de significado y el propósito de la existencia humana. Incluye el desarrollo de un profundo aprecio por la extensión de la vida y las fuerzas naturales que existen en el universo. Su búsqueda se caracteriza por una convivencia pacífica entre sentimientos internos, emociones personales y aspecto camino personal. Mientras viajas por este camino, puedes experimentar muchos sentimientos de duda, de miedo, así como sentimientos de placer, de alegría, de felicidad y de descubrimiento. La dimensión espiritual nos va a permitir acercarnos un poco más a esa relación personal que debemos entablar con nuestro ser superior o con nuestro creador o con nuestro Dios. Entonces es esta dimensión la que le permite trascender al ser humano a través de esa fe que va cultivando día a día, que va experimentando por medio de las manifestaciones que Dios le hace en el regalo de un nuevo día, en una familia, en los alimentos, en la oportunidad de estar sanos y completos. Entonces, esta dimensión espiritual, el ser humano la debe ir cultivando día a día, independientemente de la práctica religiosa que tenga. Es la creencia o la trascendencia que debe establecer entre él y ese ser superior. En la dimensión comunitaria hacemos referencia a la que conforman esa estructura grupal como elementos, y aquí podemos hacer referencia a los roles, al liderazgo, a las normas, a esa estructura de comunicación y de poder, siendo el núcleo los sistemas de roles y estatus, de modo que la estructura grupal va a determinarse sobre todo por las posiciones de los miembros. La estructura de un grupo posee perfiles distintivos. Por ejemplo, eh, que sean los grupos que poseen una estructura, que se consolide, que no cambie fácilmente, lo que tiene como función principal, la interacción que existan entre estos, la comunicación y la eficacia de los grupos. Cada posición de un miembro de un grupo va a determinar un rol o un papel importante. Esto aquí entonces nos lleva a entender que las dimensiones me van a permitir a mí como ser humano determinar o establecerme un rol específico. Entonces puedo jugar un rol como hijo, puedo jugar un rol también como estudiante, puedo jugar un rol también como miembro activo de una sociedad constante, cambiante. Pero ¿de qué manera aporto yo a ese cambio significativo que está teniendo la sociedad? Es la gran pregunta. La dimensión psicoafectiva y la dimensión intelectual también van a ser importantes en el desarrollo y las manifestaciones del hombre. La primera hace referencia al afecto y aprecio que se tiene por uno mismo. Es decir, en esta se debe cultivar día a día esa autoestima. Es el nivel de afecto o cariño que tiene la persona por sí mismo. Cuánto está orgulloso de sí mismo. Está relacionada con el autoconcepto, que es la opinión o juicio que se hace la persona sobre sí mismo. Entonces, por ejemplo, se puede presentar en la cotidianidad situaciones que nos van a permitir cuestionarnos de manera agresiva, y es lo que debemos evitar. En la medida en la que yo cada día me esfuerzo, en la que yo cada día persevero, en la que yo cada día aumento mi autoestima y la cultivo, voy a lograr determinar esa dimensión en mi vida y voy a impactar las que están alrededor, la social,
la espiritual y la intelectual. La intelectual es esa característica, es característico del ser humano. Es aquello que te hace semejante y a imagen de Dios. Estas han de ser con mucho esmero cultivadas, es decir, cada día se debe cultivar. Se quiere crecer verdaderamente como personas íntimas que no valoran su dimensión espiritual, moral, social, psicoafectiva. Es importante descubrir también las virtudes intelectuales con las características propias, con los talentos que Dios te ha dado y que los debes explorar para tu bien personal, pero también para el bien colectivo. La formación de nuestra dimensión intelectual es la capacidad que tenemos o que nos califica como seres humanos con mayor dignidad. Se va logrando momento a momento o día a día. Es importante que nosotros tengamos claro que esta consiste en interpretar lo que se debe hacer. Es decir, si nos interesamos en buscar la verdad y si nos dejamos encontrar por ella, no andaremos tras propuestas erróneas, sin fundamento y sin constancia, como le estaba pasando a San Agustín, por ejemplo, que fue tras la secta maniquea y a la cual defendía hasta que descubrió su inconsciencia y por tanto tuvo que ignorar al descubrir la verdad por autonomacia, es decir, Cristo Jesús. Entonces es importante estudiar esta dimensión intelectual porque me va a permitir crear juicios o determinar cuáles son esas relaciones que debo entablar conmigo mismo, con lo que me rodea y la capacidad que me da a mí de plantear mi opinión frente a lo que yo estoy observando en mi realidad cotidiana. Estas dimensiones no se van a desligar de los valores humanos, pues estos son una serie de principios universales por los que rigen la mayoría de las personas. Nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para vivir armónicamente en comunidad y evolucionar juntos. Estos valores no están determinados ni por la cultura, ni por la religión, ni por el tiempo, ni por ningún otro condicionante. Son innatos al ser humano, perdurables en el tiempo y trasladables a cualquier lugar del mundo. En ocasiones escuchamos decir que nos comportamos de una manera o de otra y que eso es cuestión cultural, que está bien o que está mal, dependiendo de la sociedad y de la época en la que se tenga lugar. Sin embargo, estas afirmaciones en algunos momentos resultan acertadas. Por tanto, es importante enfatizar y cultivar cada uno de estos valores que tenemos. Existen comportamientos y actitudes objetivamente positivas y otras negativas. Entre los valores humanos más importantes vamos a encontrar la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la equidad, la responsabilidad, la amistad, la honestidad, entre otros. Son pilares fundamentales de la humanidad. Por eso es importante educar en valores y esta educación en valores no es exclusiva de las instituciones. Se da inicialmente en nuestra casa. Entonces es importante que lo vivenciemos día a día, que pongamos en práctica cada uno de estos valores y cómo esto me va a permitir a mí desarrollar esas dimensiones de las que hablamos en las diapositivas anteriores. Los valores humanos, esto va a estar entrelazado con algo que se llama roles. Los roles son patrones de conducta de una persona que va a desarrollar diferentes actividades relacionadas con el otro. El papel, es decir, el rol, refleja la posición de una persona en el sistema social, con los derechos y obligaciones que tiene, el poder y la responsabilidad, con el objeto de estar en la posibilidad de interactuar entre sí. El papel que desempeña es una función en la sociedad. Entonces, podemos tener, como les dije en el concepto, determinados roles. Una persona puede jugar determinados roles, pero ¿de qué manera me va a permitir a mí como ser humano establecer el rol, tener la claridad en la dimensión en la que estoy trabajando y cultivar al interior
cada uno de esos valores que me van a permitir trascender en la sociedad e impactar de manera positiva o negativa, dependiendo del comportamiento en la sociedad, ¿verdad? En esta sociedad cambiante en la que nos encontramos y que somos nosotros quienes debemos darle ese valor que se necesita. Encontramos entonces aquí, después de haber desarrollado las temáticas, después de haber explicado un poco lo que tiene que ver con las dimensiones, lo que tiene que ver con los valores y con los roles, la rúbrica de evaluación es la que me va a determinar el trabajo que yo voy a realizar y que está propuesto en la guía integradora de aprendizaje. Tenga en cuenta cada uno de los desempeños y los elementos que se evalúan en esta. Chicos, y me despido con esta frase. El mundo necesita más gente que ame lo que hace. Ama lo que haces. Ámate y ama al mundo. De esa manera vas a experimentar la puesta en práctica de los valores, de los roles y vas a desarrollar cada una de las dimensiones que tienes como ser humano capaz de lograr una mejor sociedad. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.